Y bueno, ya subí a varios, pero están, nada más acá veo 77, supuestamente ya les di. No sé si lo que puedo hacer es grabar la sesión y después se las paso a ellos, incluso ya con más calma ya le, lo, lo ingreso también para ver quiénes faltaron. Vamos a ver, vamos a comenzarla. Ok, ya de todos modos ya mandé en el comentario del chat todos los correos que me dijeron que no pudieron ingresar. Gracias, doctor. Paula, checa Bien. tu chats. Te mandé el link de la clase para que puedan entrar. A ver si pueden. Ok, gracias. Bien. Uno de los primeros capítulos que se debe de ver cuando se comienza a trabajar en el laboratorio de microbiología, y esto no solo es para los médicos, es para todos los, incluso trabajadores de la salud, ¿ok? Deben de tener conocimientos acerca de este tema, que es la recolección y el transporte de muestras para análisis microbiológicos. Este tema es sumamente importante porque de ello va a depender de la calidad que llegue, de la calidad de la muestra, ¿ok? Porque muchas veces en el laboratorio, pues podemos tener el mejor laboratorio de microbiología, el mejor, el más equipado con todos los medios de cultivos, o sea, todo en regla, pero si la muestra no cumple con los criterios de calidad, entonces por más de que nosotros le metamos ciencia y conocimiento a todo eso, no vamos a lograr aislar el agente etiológico. Y a pesar de esto, es muy importante esto, y sin embargo, a veces en laboratorios de microbiología pequeños, incluso si la muestra es de calidad, deben decirle que lo que se puede hacer por el agente etiológico es mucho, y yo tengo en la mente de hace muchísimos años, más de 30 años aproximadamente, nosotros pudimos hacer el diagnóstico de una pacientita que estuvo en el hospital Oram, y que incluso el diagnóstico se hizo post-mortem, y de tifoidea, perdón, de difteria. Nosotros en aquel entonces solo teníamos algunos microscopios y la estufa bacteriológica, nada más, no había nada más, y pues por allá teníamos algunos medios en el cual, algunos inhibidores en el cual se pudo preparar el medio adecuado, y con eso logramos aislar el agente etiológico, que fue el Corynebacterium diphtheria. Eso fue hace más de 30 años aproximadamente. Bien. Para esto vamos a ver algunos conceptos que, como bien dice aquí, que son básicos para la correcta recolección de muestra. Bien, el primero. Ustedes ven, la muestra para cultivo debe ser material del verdadero sitio de infección. Pues todo me va a decir, debe ser obvio. Es lo más obvio. Permítame, tengo una llamada. No se los dije. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Disculpe, es que en el laboratorio allá están. Bueno, y debe de recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos, órganos o secreciones adyacentes. En este primer concepto, lo que se viene a la mente casi siempre es una muestra de expectoración. La muestra de expectoración no es una muestra de calidad, sin embargo, es una muestra muy utilizada. Entonces, al paciente, obviamente, hay que darle las recomendaciones adecuadas para una buena recolección de la muestra. Si nosotros no les damos esos pequeños detalles a la hora de recolectar, el paciente va a hacer lo que, pues, a su manera, tal vez piense que sea lo correcto. ¿Ok? En su momento vamos a ver cuáles son esos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta para hacer la recolección de esta muestra. Ahora, también el que debe recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos o órganos o secreciones, hay que recordar que la mayoría de las mucosas, incluso la piel, se encuentran colonizados por muchos microorganismos que vienen siendo parte de la flora bacteriana normal de la persona. Entonces, como bien dice acá, se debe de recolectar tratando de minimizar, o sea, de evitar la contaminación por esos microorganismos que son parte de la flora bacteriana. No es que lo vayamos a esterilizar, pero sí hay que tener en cuenta muchas cosas de eso. Si ustedes bien, por ejemplo, algunos de ustedes en algún momento han visto o le han tomado sangre, pues tienen que hacer una desinfección previa. Entonces, pero por ejemplo, para tomar muestra, para hacer, por ejemplo, para un hemograma, para una química sanguínea, qué sé yo. Entonces se hace una pequeña desinfección. Imagínense cuando se va a hacer toma de una muestra para hacer hemocultivo. Entonces, allá debe ser una desinfección más escrupulosa, o sea, tratando de evitar eso. También lo vamos a ver más adelante. Bueno, establecer periodos óptimos para la recolección de la muestra a fin de tener la mejor oportunidad de aislar los microorganismos causantes. Bueno, aquí pues muchas de las patologías no cursan con este ejemplo que vamos a ver, o sea, que puede establecer varios periodos y en los cuales se pueden recolectar diferentes muestras. Pero bien, aquí vamos a dar un ejemplo, que el ejemplo es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, conforme va evolucionando la enfermedad, nos da la oportunidad de ir recolectando diferentes muestras e incluso nos da la oportunidad también de seleccionar ciertas pruebas para poner en evidencia que es causada por Salmonella typhi. Ahora, si bien acá vemos que están graficadas el porcentaje de pacientes con cultivos positivos, o sea, comienzan y del lado derecho vemos que están las semanas de infección, o sea, el tiempo de evolución de la enfermedad. Y una de las primeras muestras que se deben de recolectar cuando se sospecha de la enfermedad de fiebre tifoidea es sangre, o sea, hacer un hemocultivo. Y eso está, vean, en la primera semana de evolución. Incluso allá comienza. Y nosotros nos damos cuenta cómo va descendiendo. O sea, conforme se va pasando el tiempo. Ya en la segunda semana, vean, el porcentaje de positividad para Salmonella typhi, en el caso de hemocultivo, ya llega a 20%. O sea, en la primera semana hay que evitar que pase este tiempo para hacer un hemocultivo, o sea, pero hacer un buen hemocultivo. En su momento vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Entonces, la primera muestra de elección sería sangre, o en su defecto, un mielocultivo. Aquí también puede ser también un mielocultivo, pero pues en caso, aquí no lo señala la gráfica. Ahora,
Después de la segunda semana, después de la segunda y entre la tercera y cuarta semana, primera, segunda, tercera, entre la tercera y cuarta semana, podemos observar que hay dos muestras. En ese caso sería la muestra de orina y la muestra biológica materia fecal. Pero hay diferencias en cuanto a la posibilidad. De elección sería la muestra de materia fecal. Poquito cerca del 70% de los pacientes que presentan que cursan con esta enfermedad en materia fecal pueden estar presente la Salmonella typhi. ¿Okay? Estas son otras dos muestras que se pueden elegir. Entonces, ahora, hay una prueba que se realiza, que incluso muchas personas la realizan al principio de la enfermedad, pero generalmente esa prueba va a dar, no es que dé negativa, sino que va a dar títulos bajos. Entonces, ¿qué es las pruebas de aglutinina séricas? Estas son las reacciones febriles. Esas aglutininas séricas son las reacciones febriles. Vean, se encuentran en su pico máximo después de la cuarta semana. O sea, sí vamos a ir detectando diferentes títulos, pero el mayor título se observa después de la cuarta semana. Entonces, aquí las reacciones febriles, hay formas también lo vamos a ver. De hecho, es uno de los últimos capítulos, de los últimos temas. Vamos a ver reacciones febriles y les voy a mostrar cómo se debe realizar unas buenas reacciones febriles. ¿Okay? Entonces, muchas veces incluso estas pruebas ya están cayendo en desuso, en el sentido de que pues muchas veces no nos dan una respuesta al agente etiológico, porque pues los títulos a veces permanecen, sobre todo si están entre la primera y segunda semana. Vean, apenas el 40% con títulos ligeramente altos. Entonces, ¿por qué? Porque pues a veces es un primer contacto del paciente con el patógeno, entonces nuestro organismo está comenzando a responder, de ahí que los títulos son bajos. ¿Ok? Esta es una gráfica en la cual se muestra diferentes tipos de material biológico que se pueden seleccionar, así como puede haber también otras enfermedades, como les repito, también se pueden seleccionar varios tipos de material biológico, dependiendo de la fisiopatogenia de la propia enfermedad. ¿Ok? Ahora, bueno, obtener suficiente cantidad de muestra para llevar a cabo las técnicas de cultivo solicitadas. Acá siempre cuestiono muchas veces a los alumnos, porque pues a veces por desconocimiento creemos que necesitamos una gran cantidad de muestras, y eso pues no es algo que pues que tengan que saber, pues porque pues no trabajan en un laboratorio de microbiología. Pero, pues, por ejemplo, muchas muestras, si alguno de ustedes se les ha hecho algún general de orina o a algún pariente o alguien cercano a la familia, pues muchas veces, si es un general de orina, se debe de enviar toda la orina emitida, ¿ok? Y, por ejemplo, en el caso de materia fecal, también, o sea, se recomienda eh, un tamaño discreto, o sea, no es necesario una gran cantidad. Ahora, para los cultivos, nosotros en el laboratorio realmente utilizamos cantidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad de los cultivos y de los medios de cultivos que se utilizan. Por ejemplo, en el caso de un urocultivo, la cantidad es muy pequeña. Yo lo que utilizo en el laboratorio son 2 microlitros, no más. Imagínense, 2 microlitros de la orina. Por eso la orina a veces con 1 mililitro que me llevan es suficiente. También vamos a ver la forma de recolección. Ahora, otra cosa muy importante es el tipo de muestra. ¿Ok? Pues en la orina puedo pedir hasta
100 mililitros me la van a llevar. Pero no es el caso. O sea, no voy a utilizar los 100 mililitros. Pero, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, allá no puedo pedir ni 10 mililitros, porque simplemente no me lo van a llevar, no me lo van a dar, ¿ok? Entonces, de allá depende también del tipo de muestra y de la forma como se va a obtener ese tipo de muestra, ¿ok? Entonces, en el caso del líquido cefalorraquídeo, en su momento les voy a decir cuánto necesitamos. Es una muestra muy, muy importante. Entonces, eh, allá, pues muchas veces lo que generalmente para el cultivo nada más me llevan 1 mililitro. ¿Ok? Entonces, esto va a depender muchas veces de la muestra y de la forma de la obtención. Pero hay que tener cuidado con muestras que se recolectan, por ejemplo, por el mismo paciente. Ahora, utilizar dispositivos de recolección, recipientes para las muestras y medios de cultivo adecuados para asegurar el óptimo aislamiento del microorganismo. Este es el otro concepto básico. Y aquí, pues, la primera parte es utilizar dispositivos de recolección. Esto ya no debe de tener ningún problema, porque, pues, antiguamente esto era realmente un problema, porque muchas veces, o sea, no había eh, los recipientes adecuados, o sea, por ejemplo, a las farmacias actualmente vas y pides un recipiente para la reclusión de los puestos y te lo ven, y ya está estéril, se supone, ¿no? Pero antiguamente no, y realmente no se imaginan la cantidad de muestras que yo acepté incluso, que realmente no te imaginas cómo pudieron poner esa muestra allá. Así, por ejemplo, una muestra de expectoración en un frasquito de penicilina, que es un frasco de boca ancha, cuando mucho tendrá 1 milímetro de diámetro, no sé qué sé yo, no sé cómo lo puse. Y en otro, pues no fue para un cultivo, pero fue para una muestra de orina. La depositaron en un envase de Coca-Cola. Quién sabe si lo lavaron de forma adecuada, porque también pues le pone una tira reactiva para detectar glucosa. Si no se lavó en forma adecuada, me va a dar positivo. Entonces, ese tipo de cosas en las cuales pues el paciente lleva recipiente, porque no existían. Ahora, en la otra parte de este concepto básico, lo tengo dejado así adrede, dice medios de cultivo adecuados. No son medios de cultivo, son medios de transporte adecuados para asegurar el óptimo aislamiento de los microorganismos. O sea, existen medios de transporte que existen varios. En una gráfica por allá más adelante, tal vez después de exudado faríngeo, ya me acordé, les voy a mostrar varios medios de transporte que son simplemente medios que no contienen nutrientes para el desarrollo del microorganismo, sino contienen sustancias para preservar al microorganismo si no se va a sembrar o cultivar en los laboratorios lo más pronto posible. Lo más pronto posible les hablo de 2 horas cuando mucho, ¿ok? Si no se va a procesar, se ponen en esos medios de transporte, incluso para enviar si son tomados en lugares lejos del laboratorio, se ponen en medios de transporte. Y pues allá el microorganismo con esas sales y todo, pues se les da las condiciones adecuadas. Deben decirle que muchos de los microorganismos patógenos, aunque sean patógenos, son muy sensibles a las temperaturas, a la desecación y a muchos otros factores, ¿ok? Entonces eso también es muy importante. Aquí está un medio de transporte, vean. Este es de la marca Cultoret. No sé si es, no veo Cary Blade, por allá de decir Cary Blade o algo. No veo el tipo de medio de cultivo.
Otra cosa muy importante es la forma de utilización, porque también ha pasado. O sea, la experiencia nos ha dicho que debemos de dar los datos completos. O sea, cuando la muestra es tomada con la ayuda del hisopo para ponerla en el medio de transporte, debe introducirse dentro del medio de transporte. Para eso es el medio de transporte, porque nos ha pasado. Ponen el medio de transporte, miren aquí, donde comienza el medio de transporte y realmente está nada más respirando los vapores del medio de transporte. Y muchas veces si este medio de transporte tarda en llegar al laboratorio, pues muchas veces ya está seco. Y la desecación es terrible para muchos microorganismos. Por eso hay que hacer uso adecuado del del medio de transporte. ¿Okay? Entonces, para eso es. Bueno, esto es lo ideal cuando se va a hacer una recolección de muestras, o sea, que el paciente no esté tomando antibióticos. Eso es lo adecuado. O sea, siempre que sea posible, obtener las muestras antes de la administración de antibióticos, ¿ok? Pero esto a veces no sucede, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados. Muchas veces incluso ya se les dio diferentes tipos de antibióticos. Y pues aquí lo mejor es dejar de suministrar los antibióticos hasta por una semana y recolectar la muestra. Y muchas veces incluso con todo, a pesar de esto, con todos los antibióticos hay que procesar la muestra. Pero sobre todo les digo que a veces estos antibióticos no están haciendo su función, sino que nada más están inhibiendo. Y muchas veces la recuperación en los medios de cultivo es negativa. Entonces no podemos ir con la finta de que están funcionando. Sobre todo si el paciente todavía sigue con las molestias, entonces hay que dejar de suministrar los antibióticos y tomar la muestra y para ver si hay crecimiento en los medios de cultivo. Ok, muy bien. Esto es nada, sobre todo para rotular. El envase recolector de la muestra debe estar rotulado correctamente. Esto es muy importante, sobre todo en el caso de nosotros, en el laboratorio. Poner el nombre del paciente, si tiene algún número de identificación, el material biológico, como en el caso de acá es un exudado faríngeo, el nombre del doctor en su caso, y también la fecha. Incluso acá tiene puesto la hora, ¿ok? Pues todos estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una agenda donde se va anotando todos los diferentes tipos de muestras que van llegando al laboratorio y todo lo que se le va a hacer, incluso debe de existir una hoja de solicitud donde están todos los datos del paciente, e incluso a veces se pide un pequeño cuadro, ¿cómo se llama? Toda la sintomatología que tenga el paciente, posiblemente lo que se sospeche que es otra cosa también muy importante, porque tampoco pueden llevar una muestra, por ejemplo, de exudado faríngeo y me digan, ¿saben qué? Aquí les dejo esta muestra y para lo que salga. Porque ha pasado también, deben decirles que ha pasado, como que lo que salga. No es adivinanza. Nosotros no hacemos adivinanza en el laboratorio, porque imagínense flora bacteriana en el exudado faríngeo, puede existir diferentes tipos. Entonces, nosotros nos basamos en el tipo de material biológico. Por ejemplo, acá vamos a poner en evidencia Streptococcus pyogenes. Pero si el paciente, como en el caso de la difteria, si el médico no me sugiere que el paciente a la hora de auscultarlo y a la hora de verle las fosas, la faringe observó unas pequeñas membranas por allá. Entonces, donde sospecha de difteria, pues si no me lo dice, nunca voy a hacer el cultivo, porque en forma rutinaria no se hace.
¿ok? Entonces, estos datos son sumamente importantes porque también suelen ocurrir muchas confusiones. Y esto también ha pasado en el laboratorio, sobre todo para muestras de orina, donde se confunde si es general o es urocultivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas de las muestras que más frecuentes, que llegan con más frecuencia al laboratorio clínico. Entonces, recolección de muestras de diferentes sitios anatómicos. ¿Ok? Y una de esas es lo que estábamos platicando. Es el hisopado orofaríngeo. Aquí les vamos a dar cuáles son las recomendaciones con las cuales debe llegar el paciente al laboratorio, porque muchas de estas muestras incluso son tomadas en el laboratorio. El exudado orofaríngeo es tomado muchas veces por los químicos, ¿ok? Entonces, aquí el paciente debe de acudir al laboratorio temprano por la mañana, que casi siempre son la hora de entre 7, 7:30 hasta las 9, 10 de la mañana, donde se están tomando muestras. Esos son los horarios de muchos de los laboratorios. Entonces, es llegar por la mañana al laboratorio temprano, sin haber desayunado y sin haber lavado los dientes, sin haberse lavado los dientes, ¿ok? Eso es muy importante, porque lo primero que le va a decir el químico cuando la siente para hacer la toma de la muestra, que abra la boca lo más grande que pueda. Aquí obviamente es una imagen, vemos completamente abierta la boca, o sea, si el paciente incluso coopera, no hay necesidad de utilizar el abate-lengua, ¿ok? Ahora, si el paciente, uno de los grandes problemas es que no se ha lavado la boca y no quiere abrir la boca, ¿ok? Entonces, ni modo, hay que utilizar el abate-lengua, bajar la lengua, y esto es porque para tratar de evitar, como vimos en el concepto básico, que evitar el contacto con estas partes que son la lengua, el paladar, incluso la úvula, o sea, evitarlo, y a través del cual debe de pasar el hisopo hasta el fondo de la pared de la faringe. O sea, y aquí se hacen raspados un poquito enérgicos para llevar material suficiente. Porque muchas veces si solo tocamos, no nos estamos llevando material. Incluso a veces hay que rotar el hisopo para llevar material suficiente. Entonces, de la misma forma como entró, debe de salir. Ahora, si el hisopo toca por descuido alguna de estas partes, entonces el hisopo se debe de desechar y tomar otro para tomar otra muestra. ¿Por qué? Porque se contamina con parte de la flora bacteriana acompañante que está acá en la boca. ¿Okay? Entonces aquí, si es una persona adulta, obviamente no hay tanto problema. Imagínense para la toma de una muestra para un niño. Entonces, donde muchas veces incluso las madres suelen mentir. ¿Ya desayunó? No. Ok. Se procede a tomar la muestra y la misma toma puede causar náuseas, incluso el vómito. Entonces, vomita el niño y no, es que solo tomó leche. Ajá. Entonces, es realmente un problema. Entonces, generalmente, cuando se van a hacer la toma de diferentes tipos, para casos de sus niños, generalmente, si no hay nadie que te ayude, bueno, puede estar la mamá ya. Pero si hay alguien que te ayude, fuera mamás. Eso se los digo por experiencia. Y en el caso de los niños hay que sujetarle las manos porque suelen meter las manos e incluso morder el hisopo, hay que batallar con ellos. Estas son las condiciones y cómo se debe de tomar una muestra de exudado faríngeo. Ahora, en la caso de la muestra de exudado nasofaríngeo, aquí es lo que está señalando es nasofaríngeo. ¿Cómo son las muestras como actualmente? No sé si las han visto, cómo están tomando las muestras para hacer el diagnóstico de coronavirus. ¿Ok? No sé, pasan el hisopo
a través de las narinas hasta llegar a la parte posterior de la nasofaringe, ¿ok? Entonces tiene que atravesar las narinas. Y allá es necesario utilizar un tipo de hisopo, que es un hisopo delgado, flexible, que se conoce con el nombre de alginato de calcio. Yo vi por allá algunos videos donde se estaban utilizando unos hisopos muy gruesos. Tal vez no estaban llegando a la zona adecuada. Por allá tengo también, después creo que de exudofaringeo tengo diferentes tipos de hisopos. Más adelante los vamos a ver. Ahora, esto normalmente, hasta antes de la pandemia, miren, eran muy pocos. De hecho, yo nunca he procesado una muestra de exudado nasofaringeo. Porque eso se utilizaba mucho para, por ejemplo, para la tosferina. Ya actualmente pues, la tosferina, yo en todos los años que tengo, nunca me ha llegado una sola muestra. Ahora, lo que más se utiliza, e incluso llega con mucha frecuencia en los laboratorios clínicos, es el cultivo de las narinas. Ahora sí, el cultivo de las narinas son las fosas nasales, en el cual incluso para los laboratorios particulares, pues es una ganga porque son dos, la narina izquierda y la narina derecha, ¿ok? Esto se pide mucho, por ejemplo, a los pediatras. Realmente no veo la importancia, pero pues allá está. Ahora, donde sí es muy importante es en los portadores asintomáticos de estafilococo, pues, para aquellos trabajadores que laboran en alguna fábrica de lácteos o qué sé yo, de alimentos. Allá está, se suele solicitar incluso como parte de su ¿cómo se llama? De su control de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque en los estafilococos incluso se busca en forma intencional estafilococo aureus, porque el estafilococo aureus, entre los muchos factores de virulencia que contiene, están las exotoxinas que pueden causar diarrea. ¿Ok? Esto, pues, me imagino que ya ustedes ya lo debieron haber visto en un estafilococo, pero pues ahí se los dejo al costo. Bueno, ahora pasamos al cultivo de esputo y vías respiratorias inferiores. Bueno, pues aquí, como bien les había señalado, que el esputo es una de las muestras que se utiliza con mucha frecuencia, pero hay que dar los criterios en los cuales el paciente debe tomar esa muestra. Para comenzar, si ustedes le dicen al paciente, ¿sabe qué? Necesito una muestra de esputo. Allá comenzamos los problemas. Entonces, el paciente simplemente le va a decir, ¿qué es eso? ¿Ok? Entonces, muchas veces hay que hablarle con un lenguaje un poquito más bajo y decirle, bueno, vamos a pedirle una expectoración. Y a veces incluso la gente no entiende qué es una expectoración. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Bueno, le vamos a decir que necesitamos un gargajo, o sea, que provenga de lo más profundo de su pecho, ¿ok? Eso es realmente la descripción. Ahora, bueno, esta es otra forma, pero vamos a terminar de hablar de un poquito de la expectoración. Esta expectoración se debe tomar igual temprano por la mañana porque pues cuando dormimos esa posición, la posición horizontal nos permite que se vayan también acumulando esas flemas que vamos a ir a esgarrar cuando nos levantemos, cuando nos pongamos en forma vertical, que muchas veces es lo que realmente sufrimos. Entonces cuando tenemos ese tipo de infección, entonces nos dan esos accesos de tos, ¿ok? Entonces, eso hay que aprovechar. El paciente aquí puede lavarse los dientes, no hay ningún problema, puede incluso practicar el gargarismo, siempre y cuando no utilice soluciones que contengan antisépticos, ¿ok? Puede ser incluso la misma agua
o puede ser solución salina. Se puede hacer gárgaras. Y con esto para tratar de minimizar. No es que vayamos a descontaminar completamente la boca, pero sí, hay que tratar de evitarlo, ¿ok? Una vez, con el momento que nos da esos accesos de tos, se debe de recolectar la muestra en un recipiente, óiganlo, en un recipiente de boca ancha, ¿ok? Cerca de la comisura de la boca, ¿ok? Esto debe ser directo, no permitiendo, por ejemplo, escupirlo. Porque en el momento en que lo escupimos, cuando nosotros esgarramos, debe de caer directamente al recipiente. Es un poquito difícil, porque muchas veces si lo vamos a escupir, ya lo envolvemos con saliva y lo escupimos. Entonces, esa saliva también contiene flora bacteriana normal. Entonces, esto es algo que si el paciente tiene buena expectoración, porque deben decirle también hay ciertas infecciones en el cual el paciente a la hora de estar les da los accesos de tos, también es doloroso cuando se esgarra, cuando desgarra ya ¿Por qué? Porque se está desgarrando de los tejidos, sobre todo para el caso de tuberculosis. Entonces, muchas veces las muestras son escasas. A veces hay que tratar de fluidificar ese moco, ¿ok? Entonces, esas son las recomendaciones. Tratar de evitar el mezclarlo con mucha saliva, porque si no, en el laboratorio, en este caso, para este tipo de muestras, tenemos también forma de ver la calidad. ¿Cómo? Preparamos un portaobjetos, ponemos una gota de esa expectoración, le ponemos cubreobjeto y lo observamos al microscopio. Si nosotros observamos más de 25 células epiteliales por campo, esa muestra se debe de desechar, porque no, o sea, ya hay una gran cantidad de material contaminante. Ahora, si la muestra tiene menos de 25, esa muestra se puede procesar, ¿ok? Ahora, existen otras formas de hacer tomas de las vías respiratorias inferiores. Sí, existen otras, el lavado bronquial, por ejemplo. Entonces, esa muestra de expectoración no es una muestra ideal. ¿Por qué? Porque va acompañada con microorganismos de la flora bacteriana, pero se utiliza mucho. Y cuando se cumplen las recomendaciones que se le da al paciente, incluso puede ser supervisada, en muchos lugares también se supervisa esto, entonces dan buenos resultados. Ahora, si no, se procede a hacer estas aspiraciones o lavados translaringios, ¿ok? Entonces, en las cuales aquí hay que hacer un adecuado desinfección, primero utilizando Lugol, para desinfectar la zona de punción. Obviamente hay que localizar la zona de punción, hacer un lavado con Lugol y posteriormente utilizar alcohol para retirar incluso el exceso de Lugol, que muchas personas incluso pueden ser alérgicas. Entonces, utilizando esto, una aguja de un calibre grueso, porque a través del cual se va a pasar una sonda, perdón, en el cual incluso se le puede administrar solución salina para de alguna manera fluidificar el moco presente. Ahora, vean cómo se está tratando de evitar la zona de las vías respiratorias altas. Entonces, esta es una muestra de elección. O sea, incluso, por ejemplo, en el caso de las muestras de expectoración, cuando se sospecha tuberculosis, si es expectoración, se tiene que hacer un procedimiento que nosotros llamamos descontaminación, ¿sí? Antes de sembrar el medio de cultivo para las micobacterias que son, en este caso puede ser Lowenstein-Jensen o Mildrebuk,
hay una serie de medios de cultivo conocidos como Mildred que se utilizan para cultivo de micobacterias. Ahora, si esta muestra es de lavado bronquial y si son tomadas en las condiciones adecuadas, esta muestra se puede sembrar directamente a los medios de cultivo. ¿Ok? Entonces, esta es una muestra de elección. Existen otras, como a través del broncoscopio, ya que ya son tejidos y se pueden hacer biopsias pues de zonas más profundas, ¿ok? Entonces, aquí ya el procedimiento para hacer el cultivo depende del tamaño incluso del tejido, que es muy pequeño, se trata de macerar, o sea, hacerlo lo más pequeño que se pueda con la ayuda de líquido, de hacerlo tamulado en condiciones de esterilidad. ¿Okay? Entonces también a través de un broncoscopio se pueden obtener muestras. Bueno, otra de las muestras también muy utilizadas es la muestra de orina. Y la más utilizada es otra vez una muestra que no es de elección, pero aquí hay que dar ciertas recomendaciones, sobre todo para las mujeres, ¿ok? Donde vemos incluso que ellas son las que incluso sufren más de este tipo de infecciones, las infecciones urinarias. Los varones son un poco raros, pero también si no está circuncidado se puede hacer un pequeño lavado del glande. El paciente está circuncidado, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, para las mujeres, esta técnica de recolección del chorro medio, lo primero que se debe de hacer cuando se muestra en A es una técnica de limpieza escrupulosa de la vulva utilizando jabón y agua para enjuagar y utilizar toallas limpias para secarse, ¿ok? Entonces observen cómo utilizan el dedo índice y el dedo medio para separar los labios, para hacer la limpieza, e incluso para la recolección también tiene que permanecer así. Vean cómo en B ya tiene el envase recolector. Aquí, cuando se termina de hacer la limpieza, utilizando los dos dedos para separar los labios mayores, se comienza a orinar y esa primera orina se debe de desechar, ¿ok? Y después se debe tener en la mano cerca el envase recolector para recolectar el chorro medio. Yo casi siempre digo el último chorro, de preferencia, ¿ok? Se recolecta ese último chorro, como ya les dije, no es necesario que sea una gran cantidad, no puede pasar de 20 mililitros, 10 mililitros, con eso es suficiente para hacer el urocultivo, ojo, ¿ok? Porque muchas veces incluso el paciente en su solicitud tiene marcada también examen general de orina. Con 20 mililitros yo creo que es suficiente, porque en el caso del general de orina se utiliza, primero se hace el urocultivo y después se pasa al área donde se realizan los urocultivos para que le pongan la tira reactiva y también se centrifuga, ellos centrifugan aproximadamente como 10 mililitros para que vean el sedimento urinario y para que busquen allá si hay presencia de cilindros, eritrocitos, leucocitos y también ven la presencia de bacterias, ¿ok? Pero pues ese último chorro es el que se utiliza, por eso se llama recolección de chorro medio, yo le digo de último chorro de orina, y esto es recomendado por la. Como bien les digo, no es una muestra ideal. Vean, una muestra ideal obviamente sería esta, y esta está recomendada por ejemplo para pacientes pediátricos, pacientes que no cooperan, pacientes que tengan alguna obstrucción y otros, ¿no? En el cual hay que desinfectar la zona de punción que está por arriba de la sínfisis púbica, utilizando otra vez Lugol y alcohol, y utilizando pues en este caso una jeringa con una aguja de un calibre grueso,
para la obtención de esta muestra. Así que si seguimos la buena desinfección, mire, lo que salga en esa muestra es el agente etiológico. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos urocultivo, cuáles son las cantidades de microorganismos que se cuentan cuando hay una infección urinaria. ¿Ok? Entonces, esta sería una muestra ideal, pero no a todos los pacientes se les va a estar haciendo funciones suprapúbicas. ¿Ok? E incluso existe una técnica de recolección, sobre todo para los niños, porque cuando no se le quiere hacer esto, existen unas bolsas recolectoras en el cual se les pega, se hace una limpieza previa, ya sea de la zona donde se va a pegar la bolsa, al niño o a la niña, y se le pega la bolsa. Y se les debe de estar cambiando cada 20 minutos, porque esa es el tiempo que tarda, en el cual el tiempo de generación de uno de los microorganismos o de una de las bacterias más estudiadas, que es Escherichia coli, ¿ok? El tiempo de generación de la Escherichia coli es 20 minutos. O sea, a los 20 minutos una bacteria de Escherichia coli ya son 2. Pasa otros 20 minutos, esas 2 ya son 4 y así sucesivamente. Es el tiempo de generación de esa bacteria. Entonces, ese tiempo se toma para ir, si no ha orinado el niño, se le debe de cambiar la bolsa. ¿Okay? Entonces casi siempre se les empieza a hacer algunas artimañas a los niños, se les da cierto masaje de la parte de la espalda y se les suelta el agua, o sea, se van haciendo algunas artimañas. Bueno, esto es una muestra ideal, ¿ok? Ahora, existen otro tipo de muestras. Estas muestras generalmente no llegan al laboratorio de análisis clínicos. Esos generalmente son para muestras de de hospitales, en los laboratorios de hospital, sí, sí llegan muchas veces. Y aquí, pues, va a depender del tipo de herida. O sea, si la herida es superficial, si la herida es profunda, si, si es un pequeño absceso, no ha drenado. Entonces, aquí, por ejemplo, en una herida superficial, lo primero que hay que hacer es levantar todo, hacer una limpieza de todo ese material muerto incluso, y generalmente se debe de tomar de la periferia de la herida, ¿ok? Si no, por ejemplo, si es una herida profunda, si ya drenó, hacer una pequeña limpieza de los bordes cerca de la herida y introducir el hisopo, ¿ok? Ahora, si es una pequeño absceso, no ha drenado, hacer también una limpieza y hacer un pequeño corte puede ser utilizado un bisturí y allá para que pueda drenar. Deben decirle que a veces tratarle de hacer punción, muchas veces ese material está sumamente denso, entonces que obstruye la luz de la aguja y no pasa. Eso incluso por experiencia también se los digo, que lo más fácil es hacerle una pequeña incisión, meterle presión cerca de y pum, solito va a drenar, ¿ok? Eso es en cuanto a las heridas. Yo realmente, bueno, mucho tiempo, cuando estuvimos cerca del Hospital Orá, trabajé muchos pacientes con heridas, incluso hubo, creo que, varios proyectos donde se utilizaban antibióticos donde yo participé, pero ya después fueron muy pocos. Ahorita lo que estamos trabajando con este tipo de heridas, incluso de abscesos, son la búsqueda de micobacterias atípicas. Eso lo trabajamos junto sobre todo con el dermatológico, y hemos tenido afortunadamente pacientes con esos abscesos duros, a veces que no drenan. Hemos encontrado micobacterias atípicas en diferentes pacientes, tanto de pacientes adultos, de pacientes pediátricos. Y las últimas que aislamos es de unos pacientes en las cuales se les estaban bajo tratamiento ¿cómo le llaman ese tratamiento? Para bajar de sus grasitas de esos pacientes, sus gorditos, en el cual se les inyecta
una sustancia para que vayan, pues no sé si tal vez metabolizando esa grasa, pero desafortunadamente esa sustancia estaba contaminada y cayeron un grupo de 3 o 4 pacientes en las cuales se le aisló un micobacterio, una micobacteria, no recuerdo si es abscesus o qué especie, pero es una micobacteria atípica, ¿ok? Entonces son heridas que se van formando y ya hicimos el diagnóstico. Muy bien. Ahora, en el caso de muestras fecales, el paciente es el que hace la recolección. Ahora, si el paciente es pediátrico, también puede hacérsele hisopados rectales. Ahora, si el paciente es un adulto, se recomienda, aquí la cantidad es importante, generalmente es el tamaño de una nuez, no más grande. ¿Qué tan grande puede ser una nuez? Esa es la recomendación, sobre todo pacientes que son asintomáticos, por ejemplo, para diarrea. Ahora, si es por casos diarreicas, pues una pequeña cantidad, ¿ok? Ahora, si se va a hacer la toma con la ayuda de algún hisopado a algún niño, por ejemplo, de algún pabellón, de algún hospital, hay que asegurarse de qué tipo de diarrea se está cursando ese niño. Si es una diarrea líquida o es una diarrea tipo disentérica. Ahora, si es tipo disentérica, no hay problema. O sea, podemos hacer la toma con el hisopo, tal vez lo podemos estimular, pero no va a haber una gran evacuación, ¿ok? Ahora, si es una diarrea líquida, acá sí, hay que tener cuidado si vamos a hacer un hisopado, porque lo podemos estimular y en el momento de pasar el esfínter, eso sí, hay que pasar el esfínter anal para poder hacer la recolección de la muestra, rotar ese hisopo y para llevar material suficiente. O sea, y si es líquida hay que tener cuidado únicamente, es porque podemos estimularlo y viene la evacuación, nos podemos llevar una sorpresa, ¿ok? Ahora, esta muestra, como les bien señalé, es una muestra muy valiosa, es una muestra que es la muestra del líquido cefalorraquídeo, esta es la posición que adopta el paciente, ¿vean? Entonces, aquí la recomendación más importante debe hacerse una limpieza, utilizando otra vez aquí Lucol y alcohol. Aquí vean en A cómo se muestra esa zona, que es la zona de punción, ya que va a ser esta punción, ya sabe exactamente la zona de punción. ¿Ven? Nos está mostrando que es entre B y C, muestran es entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. A esa altura ya no debe haber ningún problema, ¿vean? Que muestra el tipo de aguja, es una aguja que está incluso, vean, aquí arribita se muestra, esta parte que muestra es otra aguja que no tiene luz, pero que incluso tapa la luz de la aguja. Es un estilete, ¿ok? Porque en el momento de que se introduce la aguja va desgarrando el tejido. Si no está tapado, se puede obstruir. Por eso es la utilización del estilete. Bueno, los que hacen eso, los neurólogos, se dice que sienten cómo se atraviesa una membrana, por ejemplo, puede ser de una membrana de celofán, así, bien tesa. Ellos tienen la sensibilidad de que ya llegaron en la zona de punción. En ese momento, retiran el estilete y por goteo van recolectando la muestra y generalmente se utilizan 3 tubos diferentes cuando se hace eso, porque se van a hacer una recolección, se debe hacer, incluso se divide en 3 tubos, que son a 1 mililitro por tubo si es un paciente adulto, o sea, generalmente son 3 mililitros, ¿ok? 3 mililitros para un paciente adulto, para un paciente pediátrico puede ser menos, generalmente 1 mililitro. ¿Ok? Entonces, esos 3 mililitros, cuando se trata de un paciente adulto, a 1 mililitro se les hace
química sanguínea, se le hace glucosa, se le hace proteínas, y al otro, perdón, al otro tubo se utiliza para hacer conteo de células, y el último mililitro se envía al laboratorio de microbiología. Por eso les decía que a nosotros nos llega 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo. Ahora, si no se alcanza a llegar a los 3 mililitros, se puede hacer dividir, se puede incluso dividir, se deja una parte para que hagan o se procesa primero, en el caso de microbiología, y se deja el sobrenadante para que trabaje, ¿ok? Con la consigna también de que se prepare una placa para que cuenten la presencia de las diferentes células. O sea, se va manejando. Por eso debe haber un diálogo con todos los que van a procesar este tipo de muestra, porque es una muestra sumamente importante, ¿ok? Bueno, en el caso de muestra de tracto genital femenino, aquí se pueden hacer varios tipos también de tomas de muestras. Puede ser también de vagina, de fondo del cuello del útero, puede incluso hacerse también parte de exudados uretrales, incluso se puede hacer, por ejemplo, de la glándula Bartholin, también se pueden hacer tomas de muestra, pero las más utilizadas son del fondo del cuello uterino, ¿ok? Entonces, aquí, otra vez, aquí sí es también muy importante y señalar que este tipo de muestras generalmente las toma el ginecólogo. Muchos laboratorios no cuentan con el equipo necesario. ¿Por qué les digo esto? Porque hay pacientes que han referido que se les ha tomado la muestra de este sudado en el laboratorio. Muchos laboratorios, si son pequeños, no cuentan con el camastro, ¿cómo se llama? Con las pierneras, ni siquiera con el espéculo. Entonces, ¿cómo hacen la toma? Generalmente hacen la toma de tipo vulvar, como si se tratara de una vaginitis, que se pueden ser causadas por tricomonas o por levaduras. E incluso existe otra que es la vaginosis, que incluso vaginosis bacteriana, entonces que también da una gran cantidad de flujo, pero muchas veces no son tomadas en forma adecuada, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque el paciente, si no lo toma el ginecólogo, el laboratorio muchas veces no cuenta con el equipo necesario. Entonces empiezan a reportar una gran cantidad de microorganismos que muchas veces son parte de la flora bacteriana o son flora contaminante. Recuerden que la vagina está muy cerca del recto, ¿ok? Entonces, vean, aquí en esta imagen, acá vemos parte de lo que es el espéculo, que está exponiendo lo que es parte del cuello uterino, pero aquí no están tomando una muestra del cuello uterino, están tomando una muestra de endometrio. Vean, están utilizando una sonda a través del cual están pasando un hisopo. Esto también se puede utilizar para hacer la toma del cuello uterino, ¿ok? O en su defecto, ¿qué es lo que hacen los ginecólogos? Muchas veces lo primero que hacen es retirar el exceso de moco que existe en el cuello, retiran con un hisopo y desechan el hisopo. Ahora, con otro hisopo limpio van a tomar la muestra. Incluso se pueden tomar varios hisopos que incluso se pueden ser utilizados. Cuando se solicita un exudado, por ejemplo, vaginal, se toman varios hisopos, de preferencia 2 o más hisopos, por ejemplo. Primero, uno que va a ser utilizado para poner en solución salina. Vamos a contarlos. Primero, para solución salina, para la búsqueda de tricomonas vaginales. Okay. Ahora, y aquí mismo también se puede observar la presencia de cándida, y se debe tomar otro para preparar un
frotis, hacer un frotis de esa muestra. Y el último hisopo se toma para hacer el cultivo de cualquier agente etiológico, que puede ser Neisseria gonorrhoeae, que puede ser cualquiera de los microorganismos que puedan, estreptococo, creo que, no, betemolítico, ¿cómo se llamaba esta? Ya se me fue el nombre del estreptococo. Y otras enfermedades, ¿ok? Y este frotis que se prepara es para ver la presencia de la flora bacteriana normal, si existe o no existe, para comenzar a hacer el diagnóstico de una vaginosis inespecífica, que es la vaginosis bacteriana causada por Gardnerella vaginalis y otros microorganismos. Y esto es lo que se debe de hacer en un exudado vaginal. En el caso del varón, a veces es necesario hacer una pequeña limpieza y hacer el exudado uretral, ¿ok? En donde hay que introducir el hisopo a través de la uretra fácil, 2 centímetros por adentro, y rotar el hisopo para llevar material suficiente, sobre todo para la búsqueda de clamidias y otras bacterias. Igual para el caso de la mujer, hay que utilizar un hisopo más delgado. Más adelante vamos a ver esos hisopos. Otro tipo de muestras son estas, en las cuales deben decirles que muy poco se procesa. Por el caso de cultivo de secreciones, tanto de ojos y oídos, déjenme decirle que es muy raro que yo procese ese tipo de muestras, casi siempre no llegan, las manejan en forma empírica, y eso pues a veces acarrea muchos problemas. Por ejemplo, en el caso del ojo, se debe tomar con la ayuda de un hisopo húmedo, o sea, se puede humedecer con solución salina estéril, y es húmedo para no raspar la mucosa, que casi siempre se toma en el índice interno o en el fondo del párpado inferior, ¿ok? Allá se hace un pequeño raspado, se toman secreciones y se pueden utilizar para hacer cultivo. Ahora, también se pueden hacer raspados corneales. Aquí el oftalmólogo es el encargado de hacer los raspados para la búsqueda de microorganismos, como pueden ser pseudomonas, clamidias, esos que, por ejemplo, utilizan lentes de contacto, el cual le ponen su líquido preservativo, esos lentes, y generalmente si no lo cambian, pueden dar origen a ese tipo de infecciones, incluso que pueden perder el ojo. Yo he tenido varios casos de esto. He conocido, no he diagnosticado, he conocido, en el cual realmente han tenido mucha suerte y no ha progresado a más. Pero esa infección sí pueden perder el ojo, ¿ok? Entonces, para el caso de los oídos, casi siempre lo que nos llega son hisopos del conducto auditivo externo que están tapizados de estafilococos y de proteus. Casi nunca se les hace una timpanocentesis, ya que el otorrinolaringólogo, pues yo creo que nunca lo va a hacer. Y aquí se señala, aquí está del lado derecho, podemos observar cómo está la membrana timpánica. O sea, se le debe hacer una timpanocentesis, pero a veces incluso puede haber en forma espontánea ruptura de esa membrana. Ahora, si hay ruptura espontánea de esa membrana, esa secreción se puede utilizar para hacer cultivo de esa secreción. Pero como les digo, nunca he procesado ese tipo de muestras. Incluso, no sé si ustedes ya habían nacido, hubieron aquí en la ciudad de Mérida dos epidemias de conjuntivitis y las manejaban como bacterianas, pero a todo el mundo le daban sus antibióticos, pero nadie hizo realmente si era causado por alguna bacteria. Sí, todo el mundo andaba con sus lentes oscuros. ¿Por qué? Porque sí, a toda
toda la ciudad se vio afectada con esa epidemia de conjuntivitis. Bien, ahora pasamos a lo que es el hemocultivo. Aquí es que es la toma de la sangre para hacer el cultivo. Bien, aquí lo primero que hay que seleccionar el sitio de la zona de punción, que puede ser el brazo, que puede ser la ingle, la yugular, qué sé yo, depende del tipo de paciente, y después hacer una desinfección adecuada. Aquí la desinfección es utilizando otra vez Lugol y alcohol. Y aquí vamos a utilizar la técnica de desinfección concéntrica. Vamos a empezar en un punto de la zona donde está la zona de punción y vamos a ir rotando en círculos hacia afuera, primero con el Lugol, chum, chum, y después con el alcohol. ¿Ok? Aquí no se debe utilizar la técnica del trapeado, que es el que normalmente utilizan cuando va a hacer un hemograma o una química sanguínea. O sea, la tierra de arriba la pasan abajo y la de abajo la pasan hacia arriba. Esa es la técnica del trapeado. No, es concéntrica. Aquí hay que tratar de minimizar la presencia de flora bacteriana de la piel, ¿okay? Que generalmente son cocos y difteroides que muy fácilmente crecen en el cultivo. Bien, otra cosa también importante señalar en esta imagen, vean cómo la que está tomando la muestra está utilizando guantes, ¿ok? Y aquí están utilizando un artefacto, que esto es una camisa, esta parte es de plástico y es Vacutainer, así se llaman, y a través del cual introducen el tubo, aquí está la tapa del tubo, y esos tubos tienen vacío y una vez que se canaliza al paciente, solito va a salir la sangre. También existen, en el caso de los hemocultivos, botellas de cuello largo que pasan acá a través de la camisa, que se pueden conectar y hacer la toma, la técnica del Vacutainer. Aquí, vean, cuando no existe, cuando no tenemos esos tubos o esas camisas, se pueden utilizar las jeringas, y aquí en este caso están utilizando una jeringa de plástico. Vean cómo la sangre la están introduciendo. Esta botella es el hemocultivo. En esta botella existe un medio líquido en el cual se introduce la sangre de un adulto, que generalmente en una toma deben ser 10 mililitros aproximadamente, ¿ok? 10 mililitros. Esta botella tiene, vean, esta tapa acá, donde está la jeringa, tiene una parte central que está abierta, esta es la camisa, y esta camisa, debajo de ella hay un tapón de hule, como los de los tubos Vacutainer, que tapa la luz y se desinfecta también con Lugol y después se introduce la aguja. ¿Okay? Esta botella no es de Vacutainer, se está utilizando la aguja. También en el caso de cuando se utiliza aguja debe ser lo más pronto posible. Recuerden que el ambiente de muchos hospitales, sobre todo pues, de médicos, no son ambientes estériles, ¿ok? Que si nosotros aspiramos aire, podemos llevar microorganismos. Por eso esta técnica muchas veces puede contaminarse. Y una contaminación en un caldo, en un medio líquido, es un poquito difícil, porque este microorganismo, conforme se va dividiendo, se va esparciendo en el caldo, y a la hora de hacer el diagnóstico nosotros vamos a creer que es el agente etiológico. Por eso en el caso del hemocultivo hay que tener mucho cuidado, porque las muestras se procesan en medios líquidos. Vean, existe esta metodología en el cual se utiliza una sonda con 2 agujas, ¿ok? En el cual, vean, aquí ya está inoculado este hemocultivo, aquí se va a inocular, vean, en la zona central es un tapón de hule, y esta es la de lata, y vean cómo ya está canalizado el paciente, y es únicamente insertar aquí
y empiezan a recolectar. Por factor de dilución, por dilución, no se coagula la sangre. No es necesario ponerle anticoagulante cuando se pone directamente en el medio, ¿ok? Se mueve muy bien, se homogeniza lentamente y ya, no se debe de coagular. ¿Okay? Esta es una técnica también muy importante. Aquí también es adecuado la desinfección, ¿ok? Ahora, vean cómo esa es una imagen muy antigua, tan antigua que la que está tomando la muestra mira, no está utilizando guantes, incluso es antes de la era del VHI, o sea, del SIDA, ¿ok? También esta es una imagen muy antigua, vean cómo todavía el paciente se ve todavía la mancha de la zona de desinfección y todavía ya existía este artefacto que se utilizaba, que es la sonda con 2 agujas para obtener la muestra del paciente. ¿Okay? Bien, bien. En el caso del paciente pediátrico, generalmente son 3 mililitros de volumen de sangre. Ahora, aquí lo importante es la frecuencia. Ahora, ¿cuántas veces debo hacer el hemocultivo y cuántos días? Ya es cuando empiezan a quejarse los pacientes. Se deben de hacer 3 cultivos al día. O sea, 3 cultivos al día. Son de 10 mililitros, son 30 mililitros de sangre. Durante mínimo de 3 días. O sea, son 90 mililitros de sangre para un paciente adulto. Esto debe ser procesado para hacer un buen hemocultivo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces solo se hace un hemocultivo y ya quieren que salga el agente etiológico sospechoso. ¿Ok? Entonces, con 10 mililitros vamos a comparar 10 mililitros con un volumen de 90 mililitros. Entonces, es demasiada porque hay que recordar que también que en la sangre no vamos a obtener una gran cantidad de bacterias. ¿Okay? No es lo mismo que, por ejemplo, la cantidad de bacterias que se están excretando, por ejemplo, cuando hay una diarrea, cuando hay una infección urinaria, que cuando llegan a la sangre. Imagínense que lleguen esa cantidad de bacterias en sangre. Paciente en el día ya se murió. ¿Ok? Y también hay que recordar que nosotros tenemos un sistema inmune. O sea, bacteria que llega, bacteria que están destruidas, bacteria que llega, bacteria que llega. O sea, solo si la bacteria alcanza a introducirse en algún tipo de célula, puede ser que ya empiecen a reproducir, recuerden, y como ya se pueden ir expandiendo esa infección, pero no vamos a obtener esa gran cantidad de bacterias que se obtiene en otro tipo de infecciones, ¿ok? Por eso el método para hacer el diagnóstico de infección en sangre se utiliza un caldo de cultivo, porque allá con 2 bacterias que lleguen es suficiente, ¿ok? En el caso de las otras infecciones, generalmente cuando es infecciones agudas, se siembran directamente en las cajas y por la gran cantidad de bacterias que se están excretando, se da una gran oportunidad de poder aislar las bacterias. ¿Ok? Bien, esto es para el caso del hemocultivo. Bueno, casos de muestras de tejido de biopsias, pues dependen del tipo de biopsias, si son biopsias superficiales, como yo manejo muchas de estas, como ya les mencioné, que son biopsias de piel, que pueden ser tomadas con algún sacobocado, o que incluso con un bisturí también se pueden tomar, o en el caso si son ahora muestras profundas, pues ya lo tomarán con el equipo recomendado y nos envían en el laboratorio. Aquí la recomendación más importante, si ese material biológico, esa biopsia,
se va a hacer cultivo, no debe de ponerse en formaldehído, porque los patólogos, la mayoría de las veces, cuando toman una muestra de algún tejido, lo primero que hacen es ponerle en formaldehído, para que se fije y ya después hacen sus cortes, ¿ok? No. En el caso de si la biopsia se va a hacer cultivo, no. Le puede poner solución salina, estéril y ya es suficiente, ¿ok? Aquí esta es la recomendación que se da, porque si llega al formaldehído, ya no se va a utilizar, ya no se puede utilizar para hacer cultivo. Esa es la recomendación que se hace. Bien, y en el caso de si ya hicimos ese trabajo de hacer la recolección, nos tomamos el trabajo de hacerlo, pues también es muy importante que se vea que llegue las muestras en el laboratorio lo más pronto posible al laboratorio para que se procese. Porque si ya hicimos ese trabajo y dejamos la muestra allá, hasta ver a qué horas alguien se digne a llevarlo al laboratorio, entonces eso también de alguna manera puede entorpecer. Recuerden que muchas de las muestras pueden tener material, flora bacteriana acompañada. Y acá es un ciclo, es el ciclo diagnóstico en el cual debe haber una relación, interrelación entre los diferentes sujetos que participan, ¿ok? Entonces aquí tenemos al paciente, en el cual el primero que tiene contacto es el doctor. Entonces, incluso ya sea hospitalizado o ambulatorio, el primero que tiene contacto es el doctor. Ya el doctor, ya después de auscultarlo y ver toda la sintomatología, él ya da sus puntos de vista. Si es necesario hacer algún tipo de cultivo, él manda la orden, hace la solicitud, en el cual llega al laboratorio. Entonces nosotros ya hacemos la toma de las muestras, o si el paciente incluso puede llegar directamente con la solicitud, o es necesario ir al hospital. Entonces se hace la recolección de la muestra, se hace su procesamiento, ¿ok? Viendo incluso la calidad de la muestra, se hacen incluso, o también se pueden dar ciertos resultados previos. Por eso se deben mantener dependiendo del tipo de muestra. Si es una muestra, por ejemplo, como les dije, del líquido cefalorraquídeo, también se pueden hacer ciertos análisis que de alguna manera dan un reporte previo que puede utilizar el médico para comenzar incluso tu terapia. Y ya cuando salgan los resultados finales, se les da a que el médico junto con las enfermeras, ya el médico hace la interpretación, da el tratamiento, y la enfermera es la que va encargada de administrar y ver que se administre el tratamiento adecuado para el bien del paciente. Bien, jóvenes, eso es todo con respecto a esta primera parte. Existen muchas otras muestras, otros tipos y otras recomendaciones, pero estas son, yo creo, las más frecuentes y las que deben de tener en cuenta para que se haga una buena recolección de la muestra. No sé si tengan alguna pregunta, algo que necesiten saber, alguna duda, ya sea que me lo hagan saber en este momento. También podemos utilizar el chat. Ya voy a estar checando el chat si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, algo que quieran saber de más. Si no lo sabemos, lo podemos investigar también. O sea, yo doy la oportunidad de que podamos ir intercambiando algo de conocimiento con ustedes, porque también así como ustedes aprenden de mí, yo también aprendo mucho de ustedes. No crean que así estamos. ¿Qué pasó? Disculpe, doctor, ¿hay alguna bibliografía o algún libro que podamos leer para apoyarnos igual, aparte de las clases?
Sí, claro que sí. Les voy a subir las presentaciones y les voy a subir el material que se utilice. Tal vez también les dé la bibliografía. No tengo, creo que el libro. Y también sería muy pesado subirlo. Pero aquí ya recordé, sí tengo. Uno que se llama es un atlas de microbiología que se llama microbiología diagnóstica. Para ver esto siempre deben ver si tienen chance de ver internet donde se puedan bajar, descargar libros, por ejemplo, de microbiología, que sean microbiología diagnóstica. ¿Okay? Debe decir microbiología diagnóstica. En su caso, por ejemplo, existe el de Kahneman, con K, Kahneman, es un atlas de microbiología Kahneman, y el otro es también microbiología diagnóstica de Bailey Scott. El Bailey Scott también es un libro de microbiología microbiología diagnóstica. Esas son las que les recomiendo, pero generalmente son muy amplios. En el caso de Kahneman tiene un capítulo que es el principio, ese pueden utilizar. Y si quieren tenerlo también, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Algo más? Gracias, doctor. Creo que aquí veo que faltan, no sé si 2. Acá veo en la reunión, en esta reunión hay 80. Si alguien tuvo algún problema, que me lo diga para ver qué podemos hacer. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos el miércoles a la misma hora. Disculpe, doctor, ¿cómo se llama el autor? Bailey Scott. ¿Cómo? Se escribe Bailey. Se escribe Bailey. Scott con S, es C-O-T. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Sí. Cualquier cosa me dicen por el chat. ¿Ok? Claro, doctor, muchísimas gracias. Claro, entonces, pues aquí le dejamos y pues que pasen buenos días. Les espero el miércoles. ¿Ok? Perfecto, Claro que doctor, sí, muchas doctor. gracias. Miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas Entiendo, gracias. maestro, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.